Buenos días y bienvenidos a esta charla titulada Desarrollo de competencias matemáticas en un escenario de aprendizaje mixto, estudio de un caso con estudiantes de maestro. Mi nombre es José Piñero y este estudio ha sido desarrollado por mí y por la profesora María Teresa Costado. Ambos somos de la Universidad de Cádiz, en España, y este estudio corresponde a un artículo que está en fase de aceptación y modificaciones por el editor, pendiente de ser publicado en la revista EduTech. Querría comenzar la exposición haciendo una breve síntesis de lo que se va a trabajar aquí. Básicamente vamos a presentar una experiencia que ha tenido lugar en el grado de educación primaria de la Universidad de Cádiz, con estudiantes de maestro que corresponden al segundo curso de este grado de educación primaria. Esta experiencia ha consistido en la aplicación de la metodología de aprendizaje mixto y codiseño como un primer paso a una docencia de tipo aprendizaje basado en problemas. El objetivo de mezclar estas dos distintas aproximaciones es buscar la empoderación de los estudiantes para hacerlos partícipes en el proceso de enseñanza, estimular la motivación al trabajo, realizar una aproximación al aprendizaje basado en problemas y, en todo el transcurso de esto, identificar fortalezas y debilidades de módulos mixtos. Como siguiente paso lógico en esta exposición, deberíamos de exponer qué es lo que entendemos por aprendizaje basado en problemas. Es claro que distinguimos entre dos submundos aquí, ¿no? Uno que sería el aprendizaje tradicional y otro el aprendizaje basado en problemas. Digamos que el aprendizaje tradicional supone una evolución desde que el estudiante percibe lo que le dicen al estudiante aquello que tiene que saber, memoriza ese saber y luego se le asigna un problema para ilustrar eso que ha memorizado. Digamos que el aprendizaje basado en problemas es al revés. Primero se asigna un problema y en base a ese problema se identifican los saberes que deben de conocerse y luego se aplica ese conocimiento para resolver el problema original. Si usamos esta metodología de aprendizaje basado en problemas en un ciclo, digamos, de problemas, como figura aquí en la imagen, digamos que la rutina que se ha seguido es presentación de un problema, definición del problema y lluvia de ideas basadas en los conocimientos previos, trabajo independiente, presentación de soluciones y debate. La aproximación al aprendizaje basado en problemas se realiza desde dos vertientes. Una primera vertiente, que es un módulo de aprendizaje mixto. Entendemos que un módulo de aprendizaje mixto es aquel módulo en el que se da un uso de recursos web, digamos, y presenciales. Es decir, hay una parte de docencia que se da presencialmente y una parte de docencia que se da virtualmente. La bibliografía es flexible en esto y no hay un consenso sobre qué porcentajes de un módulo suponen un aprendizaje mixto, pero en nuestra aproximación usamos una aproximación del 50-50, es decir, una clase presencial por una clase virtual. La siguiente gran pata, digamos, de este estudio es el codiseño de actividades. El codiseño de actividades es un proceso colaborativo en el que los estudiantes diseñan las actividades para proponerlas a sus compañeros. Entonces, como este proceso ha tenido lugar en un entorno virtual, se han utilizado recursos como un foro, una sala virtual de reuniones, plantillas de diseño, bueno, una serie de apoyos y de anuncios y de bases de datos y de soportes, digamos, para permitir a los estudiantes trabajar de forma eficaz en el codiseño de sus actividades. El ciclo de codiseño de actividades empieza por la presentación de una situación, problema, por parte del profesor y su análisis por parte del profesor y los estudiantes. El siguiente paso es una propuesta de mejora de ese problema original que es llevada a cabo por los estudiantes. Y luego de esa propuesta de mejora propuesta por los estudiantes, esa propuesta es debatida entre los estudiantes y con el profesor por distintos medios, virtuales o presenciales, según convenga. Y ese ciclo se va haciendo varias veces hasta que se consigue una maduración del problema y se contrastan las distintas propuestas y se obtienen, digamos, los resultados previstos de enseñanza. El problema que se propuso en el marco de un tema dedicado a la didáctica de la geometría es este que está aquí presentado, en el que se le pide a los estudiantes que calculen el área que puede pastar una cabra atada a una valla, tal como figura en la imagen.
La valla es esta zona grisácea y en este caso pues el radio de la zona que puede pastar la cabra es de 3 metros. El problema es sencillo y pretende trabajar capacidades básicas y didáctico-disciplinares de los estudiantes de maestro. Y durante la propia primera clase, durante la propia primera presentación del problema, se propuso una modificación por parte del profesor, que es la que figura en la imagen B, en la que sencillamente se ha modificado la geometría de la valla. Como profesor se le pidió a los estudiantes que hicieran modificaciones adicionales al problema para trabajar distintos casos y siempre trabajando los mismos conceptos. En este caso, área. Las primeras propuestas que hacen los estudiantes suelen ser de planteamiento erróneo, como es el caso de la propuesta A, o con ligeras modificaciones al problema, como es la B, que si bien son correctas, son simplistas. Se observa además que ciertas variables permanecen inalteradas, como es el caso de la longitud de la cuerda. Tras una discusión virtual con los estudiantes, se forman grupos de trabajo y los estudiantes acuden a tutorías virtuales discutiendo con el profesor sobre cómo mejorar su problema. Entonces, una de las primeras propuestas ya más interesantes es la propuesta A, que figura aquí, en la que la cuerda aún no ha modificado su extensión, pero se ha modificado el problema de forma y manera que el área que puede pastar la cabra es ligeramente más compleja de desarrollar. En esta misma dinámica se propuso que además de calcular el área que puede pastar la cabra, se calculase también el área de la zona gris y el perímetro. En esa propuesta de los estudiantes, que se hizo en el marco de un foro, surgieron propuestas cada vez más elaboradas hasta llegar a la propuesta B, que aquí figura, en la que se pueden aplicar estrategias de descomposición para calcular el área de la zona grisácea, y en la que se siguen trabajando los conceptos originales de área y de secciones de círculo y de descomposición de figuras planas. Las propuestas fueron variando y hubo distintas respuestas a las distintas propuestas ganadoras, y como vemos las respuestas de los estudiantes han sido variadas. He puesto aquí un ejemplo de respuestas erróneas de los estudiantes en las que se evidencia clara dificultad para resolver este tipo de problemas. Fundamentalmente esto lo que reveló es una gran diferencia en el conocimiento matemático de los estudiantes. Hay estudiantes a los que este problema se les da muy bien y estudiantes a los que este problema se les da fatal y les cuesta muchísimo entender la forma de pensar que subyace a este tipo de problemas: la descomposición, la modificación del problema, el generalizar una estrategia. Digamos que son estudiantes que llegan al grado de educación primaria con la competencia matemática muy atrofiada, y claramente hay un contraste entre esos estudiantes y los otros que tienen un mayor dominio. La experiencia ha servido para crear un clima de cooperación en la que los problemas propuestos por sus compañeros eran ayudados a ser resueltos por los propios compañeros, porque el objetivo no era crear un problema irresoluble, sino un problema resoluble por tus otros compañeros y en el que tú pudieras ayudar o cooperar o orientar en su resolución. Por eso es didáctica de la geometría. Se entiende en todo este proceso de participación de los estudiantes y de creación de un problema y de resolución de un problema por parte de los propios compañeros, de los propios estudiantes, se entiende que el error es una fuente de conocimiento y es parte inherente de un proceso de aprendizaje, con lo cual todos estos errores eran compartidos bien en el foro o bien en clase presencial, con lo cual si quería preservarse el anonimato se me facilitaba a mí y yo exponía la solución en clase presencial, y si no, el estudiante podía directamente proponer una solución al problema que hubieran planteado sus compañeros en el foro. Otros resultados de interés del proyecto o de la experiencia implementada son unas encuestas que se pasaron antes y después de la experiencia. Como vemos, los estudiantes valoran muy positivamente la vertiente de colaboración y codiseño de actividades. Se valora entre bastante y mucho, estimando que la colaboración entre compañeros ha ayudado a mejorar
que el ambiente de colaboración entre alumnos ha sido positiva, que el papel en este tipo de docencia es más activo para los estudiantes y que además se han sentido interpelados a actuar. En este sentido consideramos que los estudiantes se han sentido empoderados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que efectivamente ha habido una tasa de actividad alta. Por otro lado, los resultados obtenidos con respecto a las encuestas de la modalidad mixta, vemos que los estudiantes encuentran útiles las clases presenciales y virtuales, pero que en general no estudian la lección antes de venir a clase. Es decir, hay un porcentaje significativo de estudiantes que alcanza prácticamente el 60% y que no preparan la lección antes de venir a clase. Es decir, no visitan el foro, no participan del proceso hasta que llegan a la clase presencial y entonces ven el debate y entonces ya se involucran. Eso quiere decir que realmente hay estudiantes que solamente participan cuando están presencialmente obligados a hacerlo, y entonces lo hacen y resulta que es algo que les parece positivo. Como conclusiones, decir que cuando se propuso trabajar de esta manera, la dificultad de la propuesta pues era percibida como alta, aquí figura en la imagen izquierda de la imagen A, y que una vez implementada la propuesta, la dificultad percibida bajó. Es decir, la propuesta y la metodología utilizada durante la propuesta ayudó significativamente a trabajar los conceptos. De hecho, los estudiantes juzgan que los elementos de innovación docente han favorecido la comprensión, entendido los elementos de innovación docente como aquellos que están compuestos del aprendizaje mixto y la etapa de codiseño. Es decir, ambos son elementos de innovación docente. Creemos que la propuesta ha sido muy bien valorada por los estudiantes y que es útil para tratar y detectar dificultades. Se ha detectado también un claro aumento de la participación y por otro lado también hemos detectado que existe un uso mejorable de los recursos virtuales y que además existe una mala formación previa de los estudiantes de maestro, o al menos si no una mala formación previa, sí que una formación muy desigual. Este estudio está en fase de aceptación y de publicación en la revista EduTech, revista electrónica de tecnología educativa, bajo el título Codiseño de problemas geométricos apoyados en TIC, estudio de un caso de estudiantes de maestros bajo un modelo de aprendizaje mixto. Muchas gracias por su atención y estoy disponible para cualquier tipo de duda que tengan. Aquí está mi correo electrónico y muchas gracias por atender.